Bueno, como usted sabe, el organismo ciudadano más importante que hay en materia de educación a nivel nacional se llama Mexicanos Primero. Ellos sí están realmente preocupados y han participado activamente en el mejoramiento, el nivel de calidad de la educación en nuestro país. Su directora aquí en la zona occidente es Paulina Hernández y está con nosotros. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. No, muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tan preocupante ven ustedes este escenario, Paulina? Bueno, es preocupante sobre todo en el tema del ensanchamiento de las brechas de desigualdad. El Coneval, con datos del año pasado, nos habla de un 17% de rezago educativo. Entonces, especialmente ahorita tenemos que cuidar que ese rezago educativo no se incremente. Y de igual manera el abandono escolar, ¿no? Es algo en lo que tenemos que poner nuestros ojos y nuestra atención de todos, no nomás de la Secretaría de Educación, también de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños, niñas y jóvenes no se excluyan del sistema, no abandonen la escuela? Datos previos, sin pandemia ya teníamos casi un 5% de abandono en secundaria y casi un 20% de abandono en educación media superior. Y ahora con la crisis económica eso puede incrementarse todavía más, y con la crisis esta de la educación a distancia, que también hace más complicado, hay desánimo, hay desmotivación por parte de los estudiantes de continuar con la educación. Entonces, esos son los puntos que debemos de cuidar, sobre todo ahorita, para que no vayamos a tener un problema educativo de largo plazo. Claro. Ahora, pues todos sabemos que México no es un país rico, es un país donde hay una enorme dimensión en materia de necesidades. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para, pues, tratar de involucrar o de incluir a la mayor gente posible? Sí, mira, traemos 3 mensajes principales de solicitud para el gobierno y también para todos colaborar con esto. Uno es el apoyo a las familias. ¿Cómo apoyamos a las familias para que estén al pendiente y vean como prioritaria la educación? Es prioritaria la salud física, es prioritaria la salud socioemocional, es prioritaria el tema de la crisis económica y cómo salimos de esta situación, pero es prioritaria también la educación, ¿no? Pensando precisamente en este tema de mediano y largo plazo. Entonces, hay que apoyar a las familias con herramientas para que puedan ellos estar cuidando de la educación de sus hijos e hijas. En segundo término, también hay que ver cómo permitimos que los maestros, los docentes puedan seguir siendo los protagonistas de la educación. El tema de la educación, de la televisión educativa, es una gran herramienta para lograr la cobertura. Como bien mostraban aquí en los datos, 92% tienen televisión. Sin embargo, nosotros tenemos el dato de que todavía falta un tema con la televisión digital. Pero hay que tener esta relación entre docente y estudiante, donde no se pierda el tema social, el tema emocional, el tema también de ver que el docente conozca cuáles son las barreras de aprendizaje de sus estudiantes, que los estudiantes socialicen con los otros alumnos, y ahí el aprendizaje se va enriqueciendo. Entonces, el docente tiene que seguir siendo el protagonista. Hoy más que nunca los necesitamos, a distancia o no, pero sí los necesitamos, ¿no? Entonces, ese es como nuestro segundo mensaje para apoyar y un poco minimizar el rezago que podría ocasionarse con esta situación. No olvidarnos de que el docente está ahí y hay que ver cómo nos acercamos, cómo el docente ya está buscando cómo se acerca. No olvidarnos también de las familias, acercarnos a nuestros maestros y directores de escuelas. Y bueno, y finalmente es esto que ya te comentaba antes, sí cuidar que nadie se nos vaya de la escuela, ¿no? El tema de abandono es un tema para que todos pongamos atención y que veamos como sociedad cómo apoyamos a otras familias para que nos ayudemos unos a otros, a lo mejor que se compartan el internet, que se compartan las copias fotostáticas, en las zonas rurales se visitan unos a otros y se explican familia tras familia los temas que están viendo sus niños. Entonces, como sociedad es un momento de ser solidarios y ayudarnos para que la educación continúe. Claro. ¿Cuál sería, dirías, un diagnóstico positivo o un diagnóstico negativo en relación a todo esto? Bueno, en realidad nosotros lo que estamos esperando es que
de los males sea el menos, ¿no? O sea, tener educación a distancia nunca va a ser igual que la educación presencial, pero sí tenemos que lograr de alguna manera que no lleguemos a rezago educativo, que se obtengan los aprendizajes que requieren los niños y niñas en esta etapa. A lo mejor los aprendizajes van cambiando, estamos en una etapa de revolución educativa. La educación ya tenía que venir cambiando y es momento de que se aceleren las cosas aún más. Entonces hay que aprovechar estas crisis para que este diagnóstico que tú hablas tenga implicaciones más de crecimiento y de impacto de desarrollo y de innovación que de retraso, ¿no? Entonces ese es un gran reto para nosotros los mexicanos, de ver cómo aprovechamos esta crisis educativa que se está viviendo para que se convierta también en un momento de evolución e innovación. Claro. ¿Y qué va a pasar con los maestros, Paulina? Porque, bueno, pues evidentemente el curso de Matemáticas 2, segundo de secundaria, por decir, pues lo va a dar un maestro desde un punto donde se emite toda la lección. Pero todos los demás maestros de todas las escuelas... Están trabajando fuertemente, nos consta porque nosotros en nuestros estudios, investigaciones, hicimos encuestas y incluso podríamos decir que hay docentes que están trabajando más que nunca porque están formándose en temas de desarrollo socioemocional para atender todo este tema que ocasionó a lo mejor situaciones complicadas en sus estudiantes, ¿no? Por estar en crisis, por estar solos en casa. Ahora ahí ponían también el asunto de una mamá que se tiene que ir a trabajar y los niños se quedan en casa. Entonces, la relación con los abuelos, hay que agradecer también a todos los abuelos y a todas las personas que están al pendiente de los niños que se quedan en casa y bueno, el asunto de estar cercanos en la educación pudiera minimizar todos los riesgos que podrían tenerse, ¿no? Los docentes siguen trabajando, están viendo las maneras de acercarse, como te decía, hay algunos que visitan casa por casa, otros que caminan kilómetros para llegar hasta donde están sus estudiantes y otros que utilizan sus propios recursos tecnológicos para compartirlo con sus estudiantes y hacerles llegar la información que necesitan. Claro. Bueno, pues creo que todo esto es un gran reto. ¿Cuál consideran ustedes que sería finalmente la forma de controlar, de medir, de valorar el ejercicio que se está iniciando hoy a nivel nacional? Nosotros como fundación estamos pidiendo que se hagan diagnósticos al inicio ahorita del ciclo escolar y de hecho ya están programados diagnósticos para ver cómo cerramos el ciclo escolar anterior, si se obtuvieron los aprendizajes esenciales que requerían en determinado año escolar y luego también habrá que hacerse diagnósticos post pandemia para ver cómo continuamos, ¿no? En la fundación hicimos una investigación sobre cómo nos fue en la pandemia en el último semestre del ciclo escolar pasado, pero habrá que ver también estudios de otras universidades de la propia Secretaría de Educación, datos, estadísticas, hacer evaluaciones a los estudiantes para evaluar en general qué resultó posterior a la pandemia, si realmente fue una revolución educativa, si realmente aprendimos lo que teníamos que aprender, si realmente crecimos como sociedad en términos de educación y si realmente el rezago educativo no se incrementó, que ojalá que así sea, y las brechas de desigualdad también, ojalá que no se hayan incrementado. Entonces todas esas cosas las vamos a tener que medir y evaluar y por lo pronto ahorita estar apoyándonos entre todos como sociedad. Claro. Pues Paulina, muchísimas gracias por haber comentado todo esto, porque sabemos la seriedad y el compromiso que Mexicanos Primero ha hecho con toda nuestra nación y bueno, pues ojalá que todo esto pues vaya sumando. Tenemos que enfrentar una realidad, la pandemia todavía prevalece y no podemos dejar a nuestros hijos que se enfermen por no ir a la escuela. No, la realidad es que sí tenemos que pensar todos en cómo sí lograr que funcione este nuevo ejercicio que es inédito y bueno, pues son los tiempos de ahora, ¿no? Sí, no nos queda más que apoyarnos entre todos, las familias estar al pendiente, apoyar a los docentes que tienen una situación complicada, apoyar también a la Secretaría de Educación desde la sociedad civil para ver cómo logramos que las familias tengan todos los recursos. Yo creo que es un trabajo de todos, es una crisis y todos tenemos que aportar. Muy bien, pues muchas gracias Paulina, muy amable por haber estado con nosotros.